Muy bien, chicos, gracias por activar sus cámaras. Una consulta, porfa, necesito saber si es que con ustedes ya revisamos este detalle, este tema de compuestos nitrogenados y si es que ya respondimos estas preguntas. Necesito saber esto, si no ya avanzamos al siguiente tema. ¿Con ustedes ya revisamos esto? No, listo, perfecto. Entonces, en este momento les voy a proyectar esta información. Quienes deseen, está en el libro, en la página 134 del libro de química. Porfa, ubíquense en esa página. Ahí van a poder encontrar lo que les estoy mencionando. Página 134 del libro de química. Entonces, porfa, ubiquémonos ahí. Vamos a dar lectura a este texto que tenemos en esta página para poder responder a estas incógnitas. Quienes no tengan el libro, porfa, copien en este momento estas preguntas para que puedan ir respondiendo. Y las personas que tienen el libro tienen dos opciones. Uno, escribir al lado del libro o en el libro, o escribir en el cuaderno de química o a su vez en una hoja. Así que porfa, necesito que estén listos porque les iré preguntando. Por ejemplo, diré Miguel Chicaiza, ¿qué es la autólisis? Entonces, según la lectura, Miguel dirá, la autólisis según la lectura dice que es de esto. Entonces ahí me cuenta. O si no, diré Kenneth, ¿por qué se genera el rigor mortis? Kenneth me dirá, el rigor mortis según la lectura expresa que se da cuando existe algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces en ese sentido es lo que vamos a ir trabajando. Bien, entonces porfa avancemos. Copiemos de estas preguntas. Tienen exactamente unos 5 minutos nada más. Página 134. 134. Porfa, tengamos en cuenta que tenemos un poquito de tiempo, así que... Sí, claro. El libro de química, no de biología. Tampoco estarán buscando en el libro de segundo, sino de tercero. Sí, es ese. Es el que acabo de indicarte, Ariel. Es el mismo. Mira, en la página 134. Listo, ya estás ahí. Esas son las preguntas y el texto que vamos a ir leyendo, Ariel. Kenneth, ¿tienes el libro? Perfecto. Listo. Miguel Chicaiza, ¿tienes el libro? Muéstrame.
Listo. Ahí sí es creíble. Sebastián, ¿tienes el libro? Muéstramelo, porfa. Listo, gracias, Sebas. Muy bien. A ver, ¿quién más está? Porfa, el resto de estudiantes que aún no han activado sus cámaras, por favor, hacerlo en este momento que paso revisando. Es decir, Yurian, Lisbeth Gavilanes, Pablo Ortiz, Tatiana, Jocelyn, Alexander, Araceli. ¿Mandé? Y antes de iniciar también, mientras están copiando esto, les voy a ir tomando lista. Por favor, un segundito nada más. Me había olvidado de este detalle. Esperemos un segundo nada más y ya empezamos. Listo. A ver. Ustedes son de el 8. Veamos. Ahí estamos. 8. Bien. Listo. Cárdenas. Trancosi, Chicaiza, Condas. Listo, Tatiana, no hay problema. A ver, mientras tanto sigo tomando lista. Listo, tomado lista. A ver, entonces porfa en ese momento vuelvo a compartir la presentación para poder continuar. En este... Listo, ya te agrego. A ver, entonces porfa, les voy a leer yo la lectura para quienes no tengan el texto y pues empezamos entonces. Irán anotando, porfa. Mientras yo voy leyendo, ustedes, por ejemplo, les voy a decir qué es la autólisis mientras leo y ustedes deben ir anotando en el transcurso de la lectura. Bien, entonces estamos aquí, en esta primera.
Bueno, el tema, como les mencionaba, son compuestos y biomoléculas nitrogenados. Y por ende, vamos a leer el siguiente texto. La química de la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que sucede cuando un vertebrado muere? La descomposición comienza poco después de la muerte, con un proceso llamado autólisis, en el que las células se autodestruyen por falta de oxígeno, el aumento de acidez y la concentración de productos tóxicos. Las membranas celulares son digeridas por enzimas. La temperatura del cuerpo baja y se instala el rigor mortis, rigidez de la muerte. En vida, las células musculares se contraen y se relajan gracias a la acción de dos proteínas filamentosas, actina y miosina, que se deslizan entre sí. Después de la muerte, sin energía, los filamentos de proteína se quedan bloqueados, lo que provoca que los músculos se vuelvan rígidos y se bloqueen las articulaciones. Hasta aquí, nuevamente repito para que puedan responder las incógnitas. Jocelyn Pérez, porfa, que se enfoque a usted y no el techo. Ok, listo. A ver, entonces nuevamente voy a dar lectura a este mismo párrafo. La química de la muerte. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que sucede cuando un vertebrado muere? La descomposición comienza poco después de la muerte, con un proceso llamado autólisis, en el que las células se autodestruyen por falta de oxígeno, el aumento de acidez y la concentración de productos tóxicos. Las membranas celulares son digeridas por enzimas. La temperatura del cuerpo baja y se instala el rigor mortis, rigidez de la muerte. En vida, las células musculares se contraen y se relajan gracias a la acción de dos proteínas filamentosas, actina y miosina, que se deslizan entre sí. Después de la muerte, sin energía, los filamentos de proteína se quedan bloqueados, lo que provoca que los músculos se vuelvan rígidos y se bloqueen las articulaciones. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos a ir analizando en las preguntas finales. Listo, gracias, Darke, aunque no te conectaste al inicio. Listo, ya no hay problema. Bien, pasamos a la siguiente presentación, al siguiente texto, al siguiente párrafo. Y continuamos. El sistema inmunológico deja de funcionar y permite que las bacterias se diseminen desde el intestino hacia el resto del cuerpo. Las bacterias se alimentan de los tejidos, fermentando azúcares y produciendo gases como metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco. A la par, las proteínas son hidrolizadas a aminoácidos, que a su vez son degradadas a aminas, como la putrescina y la cadaverina, que son causantes del olor tan desagradable y característico de la descomposición. Así, el cuerpo se expone a sus alrededores, lo cual permite que ingresen insectos necrófagos, parásitos y carroñeros, que son los responsables de de descomponer el cadáver. ¿Sí? Nuevamente repito, el sistema inmunológico deja de funcionar y permite que las bacterias se diseminen desde el intestino hacia el resto del cuerpo. Las bacterias se alimentan de los tejidos, fermentando azúcares y produciendo gases como metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco. A la par, las proteínas son hidrolizadas a aminoácidos que a su vez son degradadas a aminas,
como la putrescina y la cadaverina, que son causantes del olor tan desagradable y característico de la descomposición. Así, el cuerpo se expone a sus alrededores, lo cual permite que ingresen insectos necrófagos, parásitos y carroñeros, que son los responsables de terminar de descomponer el cadáver. Listo, hasta ahí. ¿A alguien le hace falta responder alguna pregunta o necesitan un poquito más de tiempo o ya terminaron todo? Kenneth, listo. Aquí les dejo entonces unos minutitos más para que ustedes puedan responder y posterior a esto ya les estaría preguntando. Veamos los demás. ¿Alguien ya terminó? Andrea Cruz, ¿terminaste o te hace falta uno? Listo. Roxana, listo. Miguel, listo. Bien, entonces tratemos de culminar estas preguntas para poder continuar con el análisis de las respuestas. Aquí ya les había dejado un segundo y les pongo el primer texto por si acaso lo necesiten. Ariel, ¿terminaste? Listo. Lisbeth, ¿terminamos o todavía te hace falta? Listo. Julian, muy bien. Esperemos unos segundos más para que todos terminen y damos de inicio el análisis. Listo, chicos. Nos queda únicamente 10 minutos, así que vamos a iniciar con el análisis de las preguntas. Por ejemplo, empezamos con la primera. Empecemos con Kenneth. Cuéntame, Kenneth, ¿qué es la autólisis? Correcto, muy bien. Esto es lo que significa la autólisis. ¿Sí? Son las células que se autodestruyen por falta de oxígeno, ¿sí? O el incremento de acidez o la producción de productos tóxicos, ¿sí? Pudieron haber puesto estas tres opciones o solo como puso Kenneth, que son las células que se autodestruyen por falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, muy bien. Gracias, Kenneth. Avancemos con Araceli, porfa. La segunda pregunta. ¿Qué moléculas son responsables del olor a muerto? Ya, ¿y cuál más? Ya, listo. Jocelyn. Correcto, Kenneth.
Muy bien. Es únicamente, aquí tienen que ser muy puntuales. ¿Qué moléculas son responsables del olor a muerto, cadaverina y putrescina? Nada más, ¿sí? Porque estas aminas son las que salen a partir de la descomposición de las proteínas, es decir, la descomposición de la carne. Ustedes saben que la carne tiene o es rico en proteínas y cuando esta carne se descompone, pues empieza a degradarse o a convertirse en aminas y estas aminas pueden ser moléculas putrescina o cadaverina y estas dos moléculas son las causantes de este olor tan desagradable. ¿Sí? Nada más. Muy bien, empezamos a la otra pregunta. ¿Por qué se genera el rigor mortis? Miguel. Miguel Chicaiza. Correcto, muy bien. Porque la temperatura baja, ¿sí? Aquí hacíamos referencia a nosotros. Miremos que el rigor mortis hace referencia a esta estructura aquí. La temperatura del cuerpo baja y se instala el rigor mortis, rigidez de la muerte, ¿sí? Entonces, eso era únicamente lo que tenían que poner en cuanto al rigor mortis. ¿Por qué es importante el oxígeno para las células? Roxana. Correcto, muy bien, porque si no hay oxígeno, las células se van a autodestruir. Es por ello que son sumamente importantes en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, porque si no, pues entonces no podrían realizar la respiración celular y por ende no podrían cumplir todas las funciones que están destinadas a realizar. Entonces, es por ello que es sumamente importante el oxígeno en las células porque si no se van a suicidar, se van a morir, se van a autodestruir, ¿sí? Bien, avancemos a la siguiente. ¿Por qué es importante que se degraden los cuerpos? Yurian. Yurian, te escucho, porfa. ¿Por qué es importante que se degraden los cuerpos? Ya, muy bien. Para que se descompongan y vuelvan como productos orgánicos a la tierra. Ya, chévere. Cabe mencionar que todos los organismos vivos son orgánicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera tiene que descomponerse para que vuelva a nutrir, para que vuelva a fertilizar la tierra, ¿sí? Entonces, es por ello que es importante. Caso contrario, por ejemplo, si no hubiera la degradación de estos cuerpos, ¿qué es lo que pasaría? Simplemente quedaría el cuerpo intacto y sería un bulto más en algún lugar. Entonces nosotros podemos observar o tener en consideración que a lo largo de la historia, pues se han existido varias y miles, millones de muertes. Entonces, si esos cuerpos no se descompusieran, existiría que tendríamos que nosotros tener como siquiera unos 5 cadáveres como adorno en cada casa, ¿sí? Ocupando un espacio. Caso contrario, pues sería complicado. Y es por ello la importancia, más que todo para las plantas, para que puedan cumplir todas sus funciones metabólicas, por ejemplo, para tener vitaminas, para absorber nutrientes, para poder florecer, para poder crecer, para poder fructificar. Entonces, es por ello que son importantes que los cuerpos se descompongan, ¿sí? Que todas sus propiedades sean aprovechados por organismos vivos. En este caso puede ser
que sean carroñeros, por ejemplo, los buitres, los otros microorganismos, y a su vez también la tierra como tal, porque se estaría de alguna manera fertilizando, se está regenerando con este tipo de productos. Muy bien. Entonces veamos la última pregunta, que ya nos queda únicamente 2 minutos. ¿En qué otros procesos son importantes los microorganismos? Ariel, te escucho. Ajá, cuéntame, ¿hay algún otro proceso? Aparte de la descomposición, ya, es correcto, muy bien. Obtención de nutrientes en el caso de las plantas. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya, ¿para qué más? Listo, hasta ahí. Veamos a alguien más que quiera participar. Y tenemos a Andrea Cruz. Un aporte adicional a esta pregunta, ¿en qué otros procesos son importantes los microorganismos? La última pregunta, ¿en qué otros procesos son importantes los microorganismos? Las bacterias, ¿qué pasa con las bacterias? Ya, ok. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos decir que los microorganismos tienen funciones. Uno, lo que Ariel mencionaba, que es que ayudan a la absorción de nutrientes. En este caso, hace referencia a las plantas para que puedan absorber todos sus nutrientes. Y también lo que menciona Andrea, que hace referencia a lo que el texto dice, que se usan las bacterias para poder a ver, déjenme revisar. La fermentación. Cabe mencionar que aquí, gracias a la fermentación de las bacterias, es que se producen, por ejemplo, productos como bebidas alcohólicas. También se puede producir yogures. Es por ello que son importantes. Y eso sería todo por la clase. Gracias.